Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un universo de romance de miradas que lo dicen todo, de una química que traspasa la pantalla y que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Estoy hablando, por supuesto, de ese dúo dinámico, de esa pareja que parece nacida de un cuento de hadas televisivo, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy, mis amigos, vamos a celebrar y desgranar el aniversario de su magia. Ese momento que, ya sea real o percibido, siempre nos trae de vuelta esa chispa que nos enamoró. Así que si ustedes, al igual que yo, suspiran cada vez que ven sus escenas juntos, si sienten esa energía especial que emana de ellos, prepárense porque este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en el torbellino de su encanto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle ese clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exploraciones. ¿Recuerdan esa sensación? Esa electricidad en el aire cuando Can Yaman y Demet Özdemir aparecieron juntos por primera vez en nuestras pantallas. No fue solo una pareja más en una telenovela, fue un fenómeno. Y es que hay algo en su conexión, en la forma en que sus miradas se cruzan, en cómo sus sonrisas parecen sincronizarse, que va más allá de la actuación. Hablamos de Erkenzicus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares, una serie que se convirtió en un auténtico fenómeno mundial. Y en el corazón de todo esto estaban ellos, Can y Demet, interpretando a Can Divit y Sanemaiden, dos almas destinadas a encontrarse y desatar una tormenta de emociones. Desde el primer episodio, la química era palpable, casi explosiva. Sus personajes tan dispares al principio, se atraían de una manera tan natural, tan creíble, que era imposible no involucrarse en su historia. Piensen en esas escenas iniciales cuando Sanem, esa joven soñadora y un poco torpe, irrumpe en la vida del exitoso y cínico fotógrafo Can. La tensión, la rivalidad, pero sobre todo, esa atracción subyacente que ambos intentaban disimular. Las miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario, las sonrisas fugaces que se escapaban, los roces accidentales que parecían cargados de significado. Can Yaman con su carisma arrollador y esa mirada intensa, y Demet Özdemir, con su dulzura, su energía y esa autenticidad que la hacía tan cercana, formaron una pareja icónica. No es fácil lograr que el público crea en el amor que se representa en pantalla, pero con ellos, era automático. Era real, o al menos, lo sentíamos así. Y es precisamente este sentimiento de realidad, lo que da pie a nuestro tema de hoy, el aniversario de su magia. ¿A qué nos referimos con esto? No necesariamente a un aniversario de pareja en el sentido tradicional, aunque eso también ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones. Nos referimos al aniversario de ese momento en que como espectadores, fuimos testigos de su unión artística, de esa alquimia que nos hizo creer en el amor de Can y Sanem, y que para muchos, se extendió más allá de la ficción. Es el aniversario de esa chispa que encendió millones de corazones, la celebración de la magia que crearon juntos. Uno de los aspectos más fascinantes de su conexión es cómo lograban transmitir tantas emociones sin necesidad de muchas palabras. Un simple gesto, una mirada profunda, un abrazo que transmitía consuelo o pasión. Sus escenas románticas eran tan intensas, tan apasionadas, que dejaban al público sin aliento. Y no se trataba solo de la química física, aunque esa era innegable. Se trataba de una conexión emocional profunda. Parecían entenderse en un nivel casi telepático, anticipando las reacciones del otro, complementándose a la perfección. Can Yaman, a menudo descrito como un torbellino de energía, y Demet Özdemir, con su dulzura y su capacidad para expresar vulnerabilidad, creaban un equilibrio perfecto. ¿Recuerdan alguna escena en particular que les haya marcado? Quizás ese primer beso cargado de tensión y deseo reprimido. O tal vez alguna discusión apasionada que terminaba en reconciliación, con esa intensidad que solo ellos sabían imprimir. Cada escena estaba envuelta en una atmósfera de magia, alimentada por la creencia del público en su historia. Y es que los actores tienen la habilidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir como si fuéramos parte de la historia. Y Can y Demet lo lograron con creces. La forma en que sus personajes, Can y Sanem, navegaban por los altibajos de su relación, sus malentendidos iniciales, sus reconciliaciones apasionadas, todo ello se sentía increíblemente genuino. Desde las torpezas adorables de Sanem, que la hacían tan relatable para muchas jóvenes, hasta la intensidad protectora y a veces impulsiva de Can, su dinámica era un imán para el espectador. El éxito de Erkenzicus no se puede atribuir únicamente a la trama.
Si bien la historia era entretenida y conmovedora, con sus giros inesperados, sus enredos familiares y sus aspiraciones profesionales, la pareja protagonista fue sin duda el motor principal de su arrollador éxito. La forma en que interactuaban, las bromas internas que parecían tener, la complicidad que se percibía entre ellos en las entrevistas y eventos públicos, todo alimentaba la fantasía de los fans. Los rumores sobre su relación sentimental florecieron como flores en primavera, y aunque nunca se confirmaron oficialmente, o al menos no de forma prolongada, esa especulación solo añadió más leña al fuego de su popularidad. Los fans, ávidos de ver que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real, alimentaban estas historias con cada gesto compartido, cada mirada cómplice en público. Cuando hablamos del aniversario de su magia, podemos pensar en diferentes momentos. Podría ser el aniversario del inicio de las grabaciones, el aniversario del primer capítulo emitido, o incluso un aniversario simbólico, basado en las fechas de sus escenas más icónicas. Lo importante es que nos permite revivir esa época, esa emoción que sentíamos al verlos juntos. Es una invitación a recordar por qué nos enamoramos de esta pareja, de su historia, de la manera en que sus personajes se entrelazaron de forma tan inolvidable. Podríamos elegir, por ejemplo, el aniversario de esa icónica escena en la que Khan finalmente se da cuenta de sus sentimientos por Sanem, o la del momento en que se declaran su amor de una manera tan pura y sincera. Cada uno de estos momentos representa una faceta de su conexión, un hito en su viaje romántico en pantalla. La influencia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir en la industria turca y a nivel internacional es innegable. Abrieron puertas demostrando que las producciones turcas podían conquistar audiencias globales con historias universales de amor y pasión. Su carisma, su talento y esa química mágica fueron la receta perfecta para el éxito. No solo cautivaron al público turco, sino que sus series se exportaron a decenas de países, creando una legión de seguidores internacionales que esperaban con ansias cada nuevo capítulo. Su impacto trascendió las froncones de la pantalla, convirtiéndolos en embajadores de la cultura y el entretenimiento turco. Y aunque ahora ambos siguen sus caminos profesionales por separado, explorando nuevos proyectos y roles, el recuerdo de su unión en Erkenci perdura, un testimonio del poder de una conexión genuina y bien interpretada. Podríamos reflexionar sobre cómo la magia de una pareja en pantalla, incluso si es ficción, puede tener un impacto tan profundo en la audiencia. Nos ofrecen una vía de escape, una historia en la que creer, personajes con los que identificarnos y a quienes amar. Can y Demet nos dieron eso y mucho más. Nos regalaron momentos de pura alegría, de suspiros contenidos, de risas compartidas y sí, también de alguna que otra lágrima de emoción. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades, en que el destino, a veces, pone a las personas adecuadas en nuestro camino en el momento justo. Y hoy, al recordar ese aniversario, no solo celebramos su trabajo, sino también la conexión que crearon con nosotros, los espectadores. Esa conexión que hizo que cada capítulo fuera una cita esperada, cada anuncio de un nuevo episodio una noticia emocionante. Su magia fue un regalo, y es importante honrarla y recordarla. Las redes sociales se llenaron de fanfiction, de vídeos compilados, de debates sobre sus escenas favoritas. La comunidad de fans de Erkenci se convirtió en un espacio vibrante donde se compartía la admiración por la pareja, creando un sentido de pertenencia y comunidad. Quizás también sea un buen momento para pensar en el legado que dejaron. ¿Cómo influyeron en las futuras parejas de series turcas? ¿Cómo cambiaron la forma en que percibimos a los actores y sus relaciones en pantalla? Es evidente que sentaron un precedente, demostrando el poder de la química genuina y la conexión profunda entre dos actores. Su éxito inspiró a otros productores a buscar esa chispa especial al formar parejas protagónicas, y estableció un nuevo estándar para lo que el público esperaba ver en una serie romántica. La forma en que ambos actores se entregaron a sus personajes, la vulnerabilidad y la pasión que transmitieron, se convirtió en un modelo a seguir. El impacto de Erkenci y por ende de Can y Demet se sintió también en la forma en que las producciones turcas fueron recibidas a nivel internacional. La serie se convirtió en un fenómeno global, abriendo puertas para otras producciones turcas y demostrando el potencial de este tipo de historias para conectar con audiencias de diversas culturas. La habilidad de los actores para transmitir emociones universales, más allá de las barreras del idioma, fue clave en este éxito. Entonces, mis queridos amigos, en este aniversario de su magia, los invito a revivir esos momentos. Vuelvan a ver algunas de sus escenas favoritas, recuérdenla.
emoción que sintieron y compartan esa energía con nosotros. Porque la magia de Can Yaman y de Met Özdemir no ha desaparecido, simplemente se ha transformado. Permanece en nuestros recuerdos, en nuestras conversaciones y en la huella imborrable que dejaron en el mundo de las series. Quizás sea un buen momento para hacer una maratón de sus escenas más memorables, para recordar por qué nos enamoramos tanto de ellos. Podríamos desempolvar esos viejos vídeos de entrevistas donde se les veía tan cómodos el uno con el otro, o releer los comentarios de los fans en los foros dedicados a la serie. Para concluir, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje nostálgico y lleno de admiración. Ha sido un placer recordar y analizar la increíble química de Can Yaman y de Met Özdemir, y la manera en que su arte cautivó a millones de personas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo, y que les haya traído de vuelta esa misma emoción que sentían al verlos juntos en pantalla. Su legado va más allá de los ratings, reside en la alegría que brindaron, en los sueños que inspiraron, y en la magia que por un tiempo, hizo que el mundo pareciera un lugar un poco más romántico. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿cuál es su momento favorito de Can y de Met en Erkencikus? ¿Qué es lo que más recuerdan de su mágica conexión? ¿Fue la chispa inicial, las reconciliaciones apasionadas, o quizás algún momento más sutil que demostraba su profunda conexión? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus experiencias y opiniones. Cada comentario, cada recuerdo compartido, es una forma de mantener viva esa magia. Y si este vídeo les ha gustado y les ha traído buenos recuerdos, no olviden regalarle ese poderoso me gusta, que siempre nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos aquellos amigos y familiares que también suspiraron con esta pareja, hagamos que esta celebración de su magia llegue a todos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras, explorando el fascinante mundo del entretenimiento y las historias que nos roban el corazón. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo.